Usted recordará, porque en algún punto es como el ADN de los argentinos, recordar algunos periodos muy traumáticos de nuestra historia. Diciembre del 2001, 2 semanas, 5 presidentes. Yo, obviamente, tengo muy claro cómo viví ese momento, recuerdo perfectamente las imágenes, y la sensación que tenía, la de mis amigos también, creo que la de un país también, era que estábamos viviendo una película. Éramos parte de una película, por lo grotesco, por lo trágico, por lo desesperanzado. Ahora, no había un libro que hablara de esto o que contara la intimidad de esto. Yo le decía recién a Damián Nabot, antes de salir al aire, le decía, ¿hablaban así? ¿Estos señores hablaban así? Con tanta simpleza, con tanta ambición de poder también, con tanto miedo de perder la quintita. Esta es una opinión, pero ¿quién mejor que Damián para contarlo? ¿Cómo estás, Damián? Bien, ¿cómo estás? Muchas gracias. No fiction. Sí, ese es el género que me gustaba hacer, es decir, poder narrar la historia con las herramientas de la literatura, que es lo que a uno le gusta leer, sin poder correrse, por supuesto, porque es periodismo, un ápice de la realidad que uno tiene que documentar, investigar. Y si uno dice, tomaban café, tenés que haber investigado que tomaban café en ese momento. Y si llovía, llovía. ¿Cómo se vivía la ausencia de gobernabilidad desde el poder? A mí me atrapó justamente que los políticos, los dirigentes políticos del 2001, en ningún momento abandonaron ese reflejo que tienen, ese ADN de, en el peor momento, con una sociedad incendiada, enfurecida, estar pensando a cada instante, a cada segundo, ¿cómo debo actuar yo para mi conveniencia política? Por momentos eso coincidía con lo que la Argentina necesitaba, por momentos no. Pero ese reflejo está en el ADN del dirigente político, no se abandona nunca. No se los puede castigar por esto. Es como el jugador, el goleador frente a un arco. Tiene el ADN que reacciona, sabe cómo patear, sabe que su ADN dice tengo que hacer un gol. Así un dirigente político en todo momento piensa en cómo debo acomodarme en esta situación. Un tema central que aparece en el libro, incluso cuando Rodríguez Sale ofrece el Ministerio de Economía, puede ser Invernici, no me acuerdo exactamente el nombre, que lo ofrece el Ministerio de Economía, ¿es devaluar o no devaluar? Frigeri. Rodolfo Frigeri. ¿Devaluar o no devaluar? Y todos decían, bueno, si devaluamos viene la hiperinflación, esto es lo que aparece en el libro. ¿Este era el tema central del momento? Sí, absolutamente. Había un modelo que había estallado, que no se sostenía por ningún lado, y la alternativa de eso, a la convertibilidad, era la devaluación. No había muchos otros caminos. Rodríguez intenta un tercer camino, que es este tema de la tercera moneda, inventar una tercera moneda. Se llamaba argentino. El argentino, que duró muy poco, con la cual él pensaba devaluar esa moneda y sostener la convertibilidad por la otra, una especie de parche para sostener algo que ya no se sostenía más. Se gritaba en ese momento que se vayan todos y en general no se fueron todos, las figuras nuevas surgieron posteriormente, en ese momento se quedaron todos agarrados al poder. ¿Veían lo popular como un verdadero peligro? Sí, mira, en ese momento yo era acreditado en la Cámara de Diputados de la agencia de noticias DIN y me fui de ese momento, de haber sido testigo periodístico de ese acontecimiento con la sensación de que no había podido llegar a la verdad, al nudo de lo que pasaba en la intimidad de ese poder político. Recién ahora, siento haber logrado haberme metido en esa intimidad con 10 años de perspectiva y con la posibilidad de haber podido dialogar con esos dirigentes políticos con otra tranquilidad. Ellos más expuestos, aceptan contar cosas que en ese momento no habían contado. Pero una impresión que tuve desde aquel 2001 a hoy es haber visto por primera vez a estos dirigentes políticos con pánico. Tenían pánico en el rostro. No podían salir a la calle con tranquilidad. Y hay muchas escenas del libro que describen la reacción frente a ese pánico. Recuerdo una, por ejemplo, Humberto Rollero, que en ese momento era jefe del bloque del justicialismo en la Cámara de Diputados, está cenando con otros legisladores y no quiere salir a la calle. Tiene un ataque de pánico. Termina la cena en la noche del 19 de diciembre y no puede abandonar el restaurante por terror. Ese pánico había inundado a la gran parte, a la gran mayoría de la dirigencia política. En el marco de ese pánico, Damián, vos contás que la noche previa a que De la Rúa deje la Casa Rosada, llega a su casa, hacia la quinta, sí, la que era su casa en ese momento, la Quinta de Olivos, duerme igual que, digamos, que dormía otros días, con el mismo tiempo, el mismo método. ¿No percibía
lo que estaba ocurriendo? ¿Qué pensás? Que había sido superado psicológicamente De la Rúa en ese momento. Claro. A mí me parece que hay dos momentos en De la Rúa. Hay un momento que él comanda los destinos de ese proyecto político con una reacción conservadora. Creo que De la Rúa es un conservador, fue un conservador y actuó como un conservador. No se lo puede desideologizar en ese sentido. Creo que continuar la convertibilidad fue una reacción conservadora. Creo que convocar a Cavallo fue una reacción conservadora y ordenar despejar la plaza con el resultado sangriento que tuvo fue una reacción conservadora. Pero hay otro tiempo en esas últimas horas de gobierno donde él está perdido psicológicamente. Y hay una escena que en el libro cuenta, como tantas otras, donde llegó Horacio Pernacsetti, que era el jefe de bloques de diputados de la Alianza, y lo interpela por los muertos, por la represión. Y De la Rúa dice, ¿qué muertos? Bueno, vos decís que se enteró por la televisión. Le tienen que encender la televisión. Pero puede ser que le tengan que encender la televisión al presidente de un país para que se entere que hay muertos. ¿Es posible esto? Eso ocurrió. Ocurrió en la Argentina con muchas otras escenas trágicas, por momentos desopilantes, que transcurrieron esas 2 semanas, donde a cada hora podía cambiar la situación de la Argentina. Me impresiona que sigas la semana día por día, que hayas trabajado el día a día. Esto realmente es impresionante y es para felicitarte. ¿Hay fuentes disponibles para trabajar el día a día? Sí, eran los protagonistas. Digamos, hubo que hablar con los presidentes, con las segundas líneas y con las terceras líneas, que en mi experiencia periodística muchas veces cuentan mucho más que los hombres determinantes. Porque todo gran dirigente político, o que tuvo un cargo de mucha responsabilidad, siempre tiene un relato heroico de sí mismo. En este caso, a veces los secretarios, los asistentes, incluso los mozos, cuentan, reconstruyen escenas con una honestidad mucho más grande. Yo recuerdo que la sensación que tenía era que no teníamos país en ese momento. Los políticos, ¿qué sensación tenían los protagonistas de la historia en ese momento? ¿Qué es lo que ellos sentían? ¿Que no podían de ninguna manera recuperar a Argentina? ¿O el optimismo de Rodríguez Sá que aparece en tu libro, era posible transmitirlo, era posible contagiarlo? Por otra parte, Rodríguez Sá nunca renunció. Claro, él renuncia en una conferencia de prensa por televisión. Por televisión, pero no envía la renuncia al Congreso. Por eso. Entonces se quedan esperando, no puede ir a la Asamblea a nombrar un nuevo presidente, queda el país prácticamente acéfalo, tanto que Servini de Cubría le envía una intimación para que se haga cargo del país. A ese nivel habíamos llegado. Vos me preguntabas por los dirigentes políticos. Yo creo que la reacción era ambivalente. Por un lado, pánico, incertidumbre total. Nadie sabía hacia dónde íbamos. Nadie sabía. Y si alguien lo dice, mentía. Había enorme incertidumbre en todos los sectores. Una enorme incertidumbre sobre qué hacer. Pero por otro lado, aquellos que tienen verdadera ambición de poder no desperdician ninguna situación para acceder a ese poder. Aquellos que tienen verdadera ambición. Hay otros a quienes el poder les pesa, se lo quieren sacar de encima. Sin embargo, aquellos que realmente ambicionan llegar a una primera magistratura, cualquier situación es hipotéticamente factible, oportuna para llegar a lo que buscaban. Al leer tu libro da la impresión de que el hombre fuerte en ese momento era Duhalde. Sí, pero yo creo que era una sobreestimación de Duhalde, sinceramente. Digo, por ejemplo, Rodríguez Sá o el futuros ministros preguntan, ¿y sabe Duhalde? ¿Sabe Duhalde? Preguntan. Claro, Duhalde si gobernaba, está al tanto. controlaba, mejor dicho, porque Controlaba el conurbano. Controlaba la provincia más poderosa, la más conflictiva, donde los saqueos habían sido más intensos, y era quien tenía la llegada a los punteros y al conurbano. Ahora, la teoría conspirativa de que todo el 2001 se explica por Duhalde es totalmente falsa. Falsa. Eso es sobreestimar su capacidad. Para que ocurriera lo que ocurrió, hizo falta un enorme caldo de cultivo que se explica básicamente por un desempleo astronómico, desesperación en millones de argentinos que no tenían empleo o tenían empleo precario, y por la destrucción de la moneda. Hablábamos recién de los patacones, los bonos que se habían reproducido en cada provincia, y además una confluencia muy particular, donde los sectores populares por el desempleo y la clase media por el corralito confluyen y crean la tormenta perfecta, ¿no? Ahora es increíble, y esto casi al margen de tu libro, es increíble que Cavallo
de conferencias de qué hacer con la economía. Es como gracioso. A mí me resulta casi gracioso si no hubiera sido una tragedia para la mayoría de los argentinos que gracias a su política económica se quedaron en la calle, en la miseria. Pero parece gracioso, ¿no?, que a alguien que produjo un desastre en la economía dé conferencias de qué hacer con la economía. Y por otra parte pensaba en cómo emerge Duhalde de esto. Emerge como el presidente más fuerte de este grupo, ¿no es cierto? Sí, sin embargo, en el libro apenas se insinúa, pero Duhalde también tuvo grandes problemas en el gobierno y depresiones profundas. Por momentos no sabía si su continuidad estaba asegurada. De hecho, no quiero contar el final del libro, pero el libro cierra con una escena que lo tiene prácticamente arrinconado Duhalde, de otro poder que lo extorsiona, directamente lo extorsiona. Hay un diálogo secreto que se narra en ese libro donde un poder de la nación extorsionaba la presidencia y lo amenazaba con generar una situación que le hubiese vuelto ingobernable su gobierno. Damián, el género es no fiction. Ahora, la pregunta que te hago, porque es importante para quienes están mirando televisión, ¿todo lo que se cuenta aquí ocurrió así? Absolutamente. Bueno. Todo lo que se cuenta está documentado o hay fuentes que lo narraron. La verdad, no menos que felicitarte, Damián Nabot. Muchas, pero muchas gracias. Un libro que se lee sin poder abandonarlo. Sobre todo para quienes vivimos esa historia y nos encontramos con semejante relato. El título, 2 semanas, 5 presidentes, el autor Damián Nabot y por supuesto en el refugio en la televisión pública. Enseguida regresamos.